Hola amigos. De perdidos al río. Este es el grito de guerra de la OTAN en estos momentos, y de todo su podrido mundo capitalista, que están jodidamente acorralados intelectual y geoestratégicamente. Son la puta encarnación del mal, disfrazado de corderos, y su bloqueo intelectual está arrastrando al mundo a la desesperanza. Si hoy tenemos mundo, donde todavía se puede tener una remota esperanza de enderezar el rumbo de la historia, se debe única y exclusivamente a que los líderes de Rusia, China y sus aliados están teniendo una paciencia infinita con estos tarados infantiloides. Se han lanzado contra Rusia y China de una manera desaforada sin mirar atrás, algo que les indicaría que hasta una nación humilde y pobre como Yemen les ha puesto en su sitio. Hoy en día, al mundo occidental nos desprecian en todos los continentes, y ya casi se podría decir que parece que hasta tienen el síndrome de Estocolmo hacia nosotros. Pero es igual, ahí sigue la OTAN, impertérrita en su fijación de dominar un mundo, que el día que se enfaden de verdad con nosotros, mandarán al mundo occidental a tomar por donde amargan los pepinos. Algo que si no han hecho todavía, es porque son conscientes de que eso podría significar la destrucción mutua asegurada, y digo que podría, porque tengo mis dudas. Sobre todo, viendo cómo practican el matonismo, intentando asustar a todo el mundo con amenazas que luego se las tienen que tragar, como es el caso de lo que han intentado con la República Democrática Popular de Corea del Norte. Que resulta que nunca se han metido para nada con Estados Unidos, y ellos no hacen más que amenazar como estos días, con previstas maniobras conjuntas con Corea del Sur simulando un ataque nuclear contra la República Democrática Popular de Corea del Norte. Provocan una guerra contra Rusia en Ucrania, y cuando Rusia se ha puesto seria, les acusan de ocupar Ucrania, cuando Estados Unidos está ocupando un territorio mayor en Siria con el afán de saquear. O lo de ayer cuando la OTAN puso un bombardero de Estados Unidos capaz de transportar armas nucleares, volando cerca de las fronteras rusas, y el ministro de Defensa polaco, Mariusz Błaszczak, afirmó que la aeronave fue escoltada por cazas polacos. Esta es una parte importante del ejercicio de interoperabilidad. Juntos nos preocupamos por la seguridad del flanco este de la OTAN, comunicó Błaszczak en su cuenta oficial de Twitter. De acuerdo con el portal Flightradar 24, el bombardero estadounidense ha maniobrado sobre el mar Báltico a 200 kilómetros de distancia de la ciudad rusa de San Petersburgo. Sus datos indican que el avión despegó del territorio de Polonia, sobrevoló Estonia, Letonia y Lituania, dio la vuelta en la zona de la isla de Åland, en el Golfo de Finlandia y se dirigió hacia el Reino Unido. Hasta el momento, Moscú no ha comentado la situación. Es complicado esto de intentar explicarle a una sociedad capitalista, el comportamiento infantiloide y matón de esta gente, o el tema de Corea del Norte, pero creo que ya va siendo hora de que se hable claro sobre el tema. Y no seguir con la sarta de mentiras e inventos del sistema, contra un régimen, que a mi modo de ver le da sopas con onda al capitalismo. Falsimedia se encarga de ofrecernos una imagen surrealista sobre Corea del Norte, como avanzadía para apoyar al fascismo en su intento de derrocar su sistema de vida, que se podría decir de las sociedades occidentales si la prensa cargase las tintas a diario, sobre la pobreza que asola a Occidente, sobre los suburbios de las grandes ciudades con un chabolismo rampante, sobre la jungla de Calais en Francia, o sobre Detroit, o sobre el trato a los inmigrantes que se da en nuestras sociedades, o de las grandes bolsas de paro endémico, o de los minisueldos que no dan más que para vivir en la miseria más absoluta. ¿A millones y millones de ciudadanos? ¿Qué nos lleva a la mayor vergüenza que está conociendo la humanidad en estos momentos, como son las decenas de miles, incluso millones de ciudadanos de Estados Unidos, viviendo en tiendas de campaña y plásticos, en las aceras de ciudades entre las que destaca la ciudad de la alfombra roja de los Oscar de Hollywood? Así que a modo de inciso convendría hacer un cierto paralelismo con el magnicidio de Gaddafi, y destrucción de Libia a manos del nazismo internacional. Este inciso sería para que se sepa que las élites occidentales no quieren que se conozcan los logros que consiguió Gaddafi. Aquí les cuento algunos. En 1951, antes que Gaddafi llegara, Libia era el país más pobre del mundo. Después de 4 décadas de Gaddafi, y antes de la invasión de la OTAN en el 2011,
por los ejércitos de Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, etc. Libia tenía el nivel de vida más alto de África, más alto que Rusia, Brasil y Arabia Saudita. La electricidad era gratis para todos. En Libia la casa era considerada un derecho de la humanidad. Los recién casados recibían el equivalente a $50.000 para comprarse una casa. Todos los préstamos de cualquier clase eran con 0% de interés por ley. Gaddafi prometió una casa a todos antes de poner una casa para su padre y mantuvo su promesa. Su padre murió sin casa. Solo un 5% de Libia antes de Gaddafi podía leer y escribir. Con Gaddafi la educación era gratis y de alta calidad, y el nivel de alfabetización fue del 83%. La atención médica era gratis para todos y de alta calidad. Si los libios no podían hallar educación, o atención médica del nivel adecuado que necesitaban, el gobierno les daba los fondos necesarios para conseguirlos fuera del país. Si los libios compraban un coche, el gobierno les pagaba el 50%. El precio de la gasolina era de 3 centavos de dólar el litro. O sea, gratis prácticamente. Cualquier libio que quisiera ser agricultor recibía gratis tierra, una casa, animales, equipo de agricultura y semillas. Usted, ciudadano ilustre de Occidentelandia, ¿conocía estos datos? La inmensa mayoría seguro que no. ¿Saben qué es hoy Libia? Nada, ya no existe, es una selva de hienas capitalistas robando los recursos del pueblo libio. Ahora volvamos a Corea del Norte, cuyo paralelismo con Libia asusta, pero a las élites capitalistas por si cunde el ejemplo, de ahí su empeño de hacerle lo mismo que a Libia. Pero muchos nos preguntamos qué tipo de comunismo se practica en Corea del Norte, y a la que en Occidente solo respondemos normalmente con topicazos, dada la incultura de gran parte de las masas occidentales. Pues bien, en Corea del Norte tienen como motor del socialismo, la idea Juche, que viene a ser un estado superior al mismísimo marxismo. ¿Qué es la idea Juche? Según Kim Il-sung, presidente y líder histórico de la República Popular Democrática de Corea. Los revolucionarios deben tener como máxima de sus vidas y de sus luchas la verdad de que confiándose y apoyándose en el pueblo, siempre se saldrá victorioso, pero si se es repudiado por este, se sufrirán 1000 derrotas. La ideología oficial del partido gobernante de la República Democrática Popular de Corea del Norte, el Partido del Trabajo de Corea, es la idea Juche. La idea Juche fue desarrollada por Kim Il-sung, líder de la Revolución Coreana y fundador del Partido del Trabajo de Corea. De acuerdo con los comunistas coreanos, la superioridad de la idea Juche consiste en el hecho de que, indicando la posición y el papel del hombre en el mundo, se esclarece de manera más científica la forma en la que el hombre forja su destino. El problema fundamental de la filosofía es la relación entre el pensar y la existencia, y pasa a ser entre el mundo y el hombre. Según los actuales dirigentes coreanos, la idea Juche no es el marxismo o leninismo adaptado a la realidad coreana, sino una nueva ideología, superior al propio marxismo. Es el socialismo científico alzado al máximo exponente. En palabras de Kim Jong-il, principal líder de la República Democrática Popular de Corea del Norte, si el marxismo creyó por primera vez en la concepción revolucionaria del mundo de la clase trabajadora, la idea Juche lo perfecciona, desarrollando una etapa superior. En sus memorias Kim Il-sung nos revela que durante la lucha revolucionaria su doctrina, su credo fue llamado Inminuichon, que significa considerar al pueblo como el centro de todo. El principio básico de la idea Juche es que las masas populares son dueñas del mundo y de su propio destino. Y esta idea de socialismo es la que ha llevado a la República Democrática Popular de Corea del Norte a conseguir una sociedad que, salvando las distancias, se asemeja a la de Gaddafi, pero con distintos parámetros, ya que la República Democrática Popular de Corea del Norte salió victoriosa de la guerra imperialista que sufrió por parte de Estados Unidos, y que le costó la vida a más de 1,5 millones de ciudadanos, que algunas fuentes de historiadores lo elevan a 3 millones, y dejó la nación arrasada, no quedando piedra sobre piedra, pero aún así, fueron capaces de ganar una guerra desigual.
La República Democrática Popular de Corea del Norte es una heroica nación socialista que surgió de la victoria en la Guerra de Liberación contra la ocupación japonesa, y que propinó, con el apoyo militar de la China de Mao, y, en menor medida, de la Unión Soviética, la primera derrota en una guerra a los Estados Unidos y sus estados vasallos. Es necesario tener en cuenta que hasta 1950 en toda su historia militar, los Estados Unidos habían perdido muchas batallas, sí, pero jamás habían perdido una guerra. Hasta que se enfrentaron a los combatientes de Kim Il-sung, padre eterno del pueblo coreano, combatientes que ya habían echado del suelo coreano al Japón imperial. Sucedió en la Guerra de Corea, que se produjo durante 3 años, desde el 25 de junio de 1950 hasta el 27 de julio de 1953. Pyongyang quedó arrasada por bombas estadounidenses. La Guerra de Corea fue la guerra más atroz que haya sufrido un pueblo en toda la historia humana. Allí, bajo el paraguas de las Naciones Unidas, Estados Unidos y sus vasallos asesinaron a casi 1,5 millones de habitantes del norte de Corea, empleando, menos las armas nucleares, todos los medios de destrucción imaginables, armas bacteriológicas, químicas, y napalm, reduciendo a cenizas innumerables pueblos y ciudades. La victoria de Corea sobre Estados Unidos en la Guerra de Corea se produce en el momento en que los Estados Unidos estaban con su moral más alta, festejando la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Era el momento en que los imperialistas estaban muy crecidos, y Kim Il-sung los bajó del pedestal cual David a Goliat, de una pedrada en la cabeza del general MacArthur, que fue humillado. Y aquí hay que recordar que el pueblo coreano ya sabía de la existencia de la terrible arma nuclear, que los japoneses conocieron en sus carnes, lo que le da un doble valor a su lucha. La República Democrática Popular de Corea del Norte es una nación altamente culta con los medios de producción colectivizados, donde no existen los impuestos, abolidos en 1974, donde la salud, la vivienda y la educación son gratuitos. Es una nación con una elevada calidad de vida y con un alto grado de justicia social. ¿Les recuerda esto a la Libia de Gaddafi? Con alto desarrollo tecnológico, con un pueblo combatiente, pueblo en una unidad galvanizada en torno de la idea Juche, y de la conciencia del Songun. ¿A que esto no le cuentan los medios de desinformación occidentales? Ellos solo miran hacia los países socialistas para ridiculizar a sus líderes con memes, y chorradas de esas. Y yo hago una pregunta inocente, si hay algún líder o líderes a los que poder ridiculizar haciendo memes, ¿hacia dónde habría que mirar? Cuando las mentes occidentales oyen la palabra Corea del Norte, rápidamente les viene a la cabeza lo de que es una dictadura, y comunista para más señas. Se les podría decir eso de, ¿y qué? Nadie lo niega. Pero es una dictadura del proletariado, a la que obligan a ser dictadura porque la otra dictadura, la capitalista o dictadura de los mercados, les obliga a cerrarse en su caparazón nacionalista, so pena de ser destruida, y perder su bienestar social, o quedar como Libia, Irak, Yugoslavia, Siria y tantas otras. O sea que menos falacias, que existe Internet y el capitalismo está ya muy calado. Con el cuento a otra parte, yo también pregunto, ¿qué soy Corea del Sur? Pues una dictadura más cruel que la del norte, es toda ella, una base de Estados Unidos, donde asómbrense, han prohibido a los militares leer a Noam Chomsky. Toma ya dictadura. Infórmense de cómo actualmente, hay más coreanos del sur que migran al norte que al revés, donde se ha dado el caso de personas relevantes de la televisión del sur, hartas ya de tanta mentira social de la vida triste y de Corea del Sur, han vuelto al norte. ¿Y para qué vamos a hablar de esas grandes democracias paraísos de libertad, como Arabia Saudita, y monarquías del Golfo Pérsico, y un largo etcétera que no hace falta que enumere? Cuando digo que Corea del Norte es un grano en el culo del capitalismo, lo digo porque es una potencia nuclear, a la que no van a poder doblegar, si no pudieron en 1950, ¿cómo van a poder ahora? Gaddafi hoy no estaría muerto si hubiese sido una potencia nuclear. Cuando Falsimedia grita tanto contra Corea del Norte, a lo mejor es porque si no grita para ensordecernos, podríamos oír, de cómo en Corea del Norte sus ciudadanos viven con mucha dignidad, y sin las penurias económicas que aquí les atribuimos. Y eso que les tenemos bloqueados comercialmente.
pues a pesar de ello su economía está creciendo por encima del 3% según datos del Banco Mundial, y ojo, porque tiene unas grandes reservas mineras vitales para el capitalismo. Corea del Norte tiene ingentes reservas de más de 200 minerales, muchos de ellos estratégicos como el hierro, oro, magnesita, zinc, cobre, piedra caliza, molibdeno, grafito, y lo más importante, tierras raras. Estas tierras se denominan así porque tienen elementos químicos imprescindibles para el desarrollo de la vida actual en todos los aspectos, sobre todo tecnológicos. China es el país que controla el 80% de estas tierras, seguido por Vietnam. Y ahora aparece Corea del Norte. Aunque desde Pyongyang se mantiene el más absoluto secreto sobre reservas, comprobadas o probables, desde Corea del Sur se adelanta que podrían estimarse en un montante económico entre los 6 y los 10 billones de dólares. Ya en las sanciones que aplicó las Naciones Unidas en 2016, se incluía una referencia a las tierras raras como material sujeto a prohibición de exportación. El Servicio Geológico de Estados Unidos había alertado en 2014 de las tierras raras en Corea del Norte, y había pedido reiteradamente que se dificultase su comercio. Así que para mí, China, que mantiene un gran intercambio comercial con su vecino, no creo que aplique las sanciones recientemente aprobadas por Naciones Unidas, y que bajo mi punto de vista ha sido un error por parte de China y Rusia el apoyar oficialmente, porque extraoficialmente el contrabando por la frontera seguirá intacto. El desempleo de Corea del Norte es extremadamente bajo, el trabajo está mayormente subsidiado por el Estado norcoreano, y emplea a la mayor parte de la población. La propiedad privada en la República Democrática Popular de Corea del Norte hasta la década de 1990, era ilegal, y estaba prohibida, lo que significa que no existía el empleo privado, como tampoco corporaciones ni medianas empresas, siendo este un aspecto fundamental de la economía planificada norcoreana. Recientemente se ha ido liberalizando el sistema, instalando zonas económicas especiales, y permitiendo la existencia de cooperativas privadas. Lo que hay que resaltar, ya que se trata de cooperativas. De acuerdo a un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la población de Corea del Norte tiene casi un 100% de acceso básico a agua potable, uno de los más altos índices a nivel mundial, especialmente comparado a sus naciones vecinas. El acceso a la sanidad es totalmente gratuito y libre de cargo para el ciudadano norcoreano promedio. Un 100% de la población tiene acceso a la misma desde 2003, mientras desde el año 2000, un 60% tiene acceso a una sanidad de buena calidad, de acuerdo al mismo informe. El Estado norcoreano provee a sus ciudadanos un sistema de salud y educación totalmente gratuitos. Subsidiado estatalmente por el mismo gobierno, un total de 79% de mujeres y 77% de hombres han finalizado la escuela secundaria. El Estado provee educación primaria y secundaria en 41.000 jardines, 4.800 escuelas primarias, y 4.700 escuelas secundarias. Adicionalmente, el gobierno norcoreano provee acceso a educación superior, con 300 instituciones universitarias, siendo la más conocida la llamada Kim Il-sung, nombrada en honor al fundador de la nación, localizada en la capital Pyongyang. ¿A qué les sigue sonando a la Libia de Gaddafi? Pero no creo que corren la misma suerte que Libia. Y lo que me parece increíble que aún a pesar de Internet, un ciudadano de los que están jodidos de verdad en el sistema capitalista, sin trabajo, sin ayudas, sin futuro, sin esperanzas, les hablas de Corea del Norte, y te sueltan la perorata de rigor, poniendo a parir al comunismo y a los comunistas, aferrándose a los topicazos de rigor. Nadie se pregunta en Occidente, cómo una pequeña nación como la República Democrática Popular de Corea del Norte tiene la tecnología para fabricar misiles hipersónicos, y Estados Unidos aún sueña con ellos. Pero yo les invito a que tirando de Google, repasen en imágenes las fotos de lo que hoy es la República Democrática Popular de Corea del Norte, después de 60 años de su destrucción total. Acto seguido repasan las de las calles de Seúl, y el chabolismo a las afueras. También pueden hacer lo mismo con las calles de Los Ángeles, las afueras de Buenos Aires, las favelas de Brasil, la jungla de Calais en Francia, los Fies en España, y etc.
etcétera, etcétera. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.